Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a hacer la continuación referente a nuestra clase anterior. Te lo mencioné que este autor lo vamos a dividir en dos partes porque era un poquito extensiva su información. Te vamos a recordar tantito antes de pasar a la presentación. Estábamos hablando de las escuelas inteligentes, las escuelas de Perkin. Dijimos que es una de las representaciones más importantes de la teoría del diseño instruccional. ¿Por qué? Porque en ella se establecen metas, porque en ella establece tres características, porque en ella nos engloba el mejorar la educación de una manera tradicionalista a un proceso moderno, y que de ese proceso moderno nosotros tenemos que inculcar una tecnología para poder hacer una instrucción. Recordemos que en las escuelas inteligentes el proceso de aprendizaje es parecido para la cuestión de la enseñanza, porque tenemos que hacer una retención de información, porque tenemos que analizar la información, porque tenemos que ser críticos con esa información y que podamos trabajar ese contexto. Por lo tanto, mi escuela inteligente lo que va a hacer, como lo dice Perkin, es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que ésta sea condicionada a su entorno o condicionada a su realidad, para que podamos desarrollarlo a lo largo de su vida. Al poder desarrollar este proceso de su vida, pues me va a servir para que entonces nosotros estemos trabajando condicionalmente al proceso, en ese proceso modernista que nos pide la escuela inteligente, y en un proceso avanzado en la instrucción, para que el alumno pueda comprender esa información y ser flexible, ser crítico y ser comprensible y aplicada, como lo dice aquí en las metas, ¿vale? En esta parte cerré la semana pasada con la cuestión de una frase. En esta frase dice: el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. En la medida que reflexionamos sobre lo que estamos aprendiendo, lo aprenderemos cabalmente. Si nosotros reflexionamos a conciencia todo lo que te está llegando de información, si tú reflexionas a conciencia de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que te estamos dando a distancia, tú vas a identificar que entonces estás aprendiendo o no estás aprendiendo. Vas a reflexionar si realmente nos estás colocando la atención adecuada para poder trabajar en esta cuestión de la licenciatura, o solamente estás haciendo por pasar la asignatura. Si es algo que reflexionas y estás diciendo que si eres autónomo, que si eres didáctico, que si pones atención a estas sesiones o a todas las demás, que si realmente entregas trabajos bien elaborados pedagógicamente, vas a aprender de manera gradual, de manera tan detallada, que, como dice la frase, es de manera cabal. ¿Por qué tan cabal? Porque tú lo haces propio, y al hacerlo propio vas a identificar que como alumno lo vas a poner en práctica, y en ponerlo en práctica te va a servir para que el día de mañana a ti te toque estar de este lado y puedas hacer una instrucción, puedas hacer un diseño instruccional de manera adecuada para poder aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Eso es lo más importante que podamos desarrollar. Ahora, en la parte de la situación de la escuela inteligente viene marcada la teoría 1. En esa parte de la teoría 1 vienen diferentes argumentos o diferentes cuestiones para que sea factible o para que se pueda llevar a cabo esta teoría. En la teoría 1 vamos a tener estos puntos. El primer punto dice que toda la gente aprende más cuando tiene oportunidad de razonar y una motivación para hacerlo. De hecho, la motivación, recordemos que viene en las características y viene en las metas que nos planteó Perkin. ¿Ok? Entonces aquí en este punto vamos a identificar que nosotros vamos a aprender mucho mejor si estamos motivados, si tenemos esa chispa para aprender en clase, y si tenemos esa oportunidad de poder reflexionar nosotros mismos en lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué es importante esta parte? Porque al final date cuenta y regresa un proceso académico de primaria, de secundaria y de preparatoria. Regrésalo.
Y dime cuál es el maestro que más te acuerdas. Si tú identificas al maestro que más te acuerdas es porque te gustaban sus clases, porque te llamaba la atención, porque te motivó, porque hizo interactiva sus clases, porque te llamaba la atención o porque era muy didáctico. Eso, eso es lo que hacemos nosotros como los docentes para que tú te lleves ese granito de arena referente a la información. Ya identificando ese granito de arena, entonces es ahí donde yo te digo, regresa al pasado y analiza qué maestro recuerdas más y tiene esas características, porque te dio la motivación que necesitabas en ese instante para poder aprender algo de su clase, para poder aprender algo de su materia. Y te apuesto que te acuerdas de algún tema, te apuesto que te acuerdas de alguna actividad, te apuesto que te acuerdas de algún ejercicio o alguna anécdota positiva de tu aprendizaje que ese maestro o que esa maestra te motivó. Y es ahí la teoría 1 de la escuela inteligente, que necesitamos la motivación en el aprendizaje y que necesitamos ser razonables para que el alumno realmente aprenda, para que realmente sienta ese aprendizaje. Como número 2 de la teoría es que el alumno debe reflexionar acerca de lo que aprendió. Siempre debemos de ponerle en duda y decirle para qué sirve lo que vas a aprender. ¿Por qué ya lo aprendiste y cómo lo vas a aplicar el día de mañana? ¿Por qué estás aquí y estás cargando tanto conocimiento si no lo vas a ejercer en algún momento de tu vida? Eso es la reflexión, donde el alumno se tiene que cuestionar su importancia de lo que está aprendiendo. Se debe de poner a reflexionar el funcionamiento que le tiene que dar a la hora de acabar ese conocimiento y hacerlo una habilidad. Y la reflexión en decir que sí realmente está aprendiendo, pero con qué objetivo, con qué meta, con qué fin. Eso, eso es la reflexión donde el alumno tiene que hacerlo. Porque lo menciona en la escuela, lo menciona en la escuela inteligente. Si tú solamente vas a hacer una repetición o solamente vas a hacer una memorización, no le encuentras un sentido. ¿Lo repites por repetir? Sí. ¿Lo realizas por solamente compromiso educativo? Sí, porque así se aprendía anteriormente. Y en la actualidad es un proceso que nos cuesta bastante que analices y nos cuesta bastante que tú lo puedas desarrollar. Porque hemos arraigado tanto la memorización, porque hemos arraigado tanto el tradicionalismo, que no podemos eliminar este proceso de tradicionalismo y queremos que se convierta tradicionalismo modernismo en 3 segundos. Y no podemos. Es por ello lo importante de la reflexión. En el punto número 3 que tenemos referente a este punto es el alumno necesita información clara y detallada sobre el proceso, sobre cómo debe realizar sus tareas y no sobre los datos que debe de realizar, que debe sacar. Aquí entra nuestra materia, porque aquí el proceso de ese desarrollo es la instrucción que tú le vas a implementar para la parte de la investigación, para la parte de la elaboración de trabajos, para la parte del desarrollo de esa actividad. Porque aquí la instrucción es adecuada. La instrucción debe ser detallada para que tú puedas implementar ese aprendizaje de manera autónoma y para que el alumno lo pueda desarrollar. Lo está diciendo en la teoría. Por eso el diseño instruccional es importante, porque si no das una buena instrucción, no se lleva a cabo este proceso. Si tú no creas una buena indicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no me va a servir que realices tantas cosas si al final no lo comprendiste, si al final no entendiste el desarrollo y al final solamente lo cumpliste por cumplir y no le diste un significado, no le diste una importancia y se queda como un pensamiento vago, se queda como un día vago y al final 20 años después no te acordarás. 20 años después no memorizaste tanto esa información que no lo hiciste tuyo. Y se vuelve tradicionalista. Y lo tradicional se olvida. Así de simple. Otro punto de la teoría es en esta cuestión que la teoría 1 no es un método de enseñanza, sino es un conjunto de los principios que te estoy dando para que se pueda desarrollar. Porque recordemos que cualquier método me va a servir
para este proceso. Tenemos diferentes metodologías y tenemos metodología cualitativa, cuantitativa, de inducción, tenemos metodología inductiva, y aquí en este punto, cualquier punto de metodología me va a servir para la escuela inteligente. Sí, porque todo es comprobable. Sí, porque ya todo es científico. Sí, pero recordemos que si no lo llevamos a cabo como conjunto, va a ser imposible, va a ser difícil poder llevarlo a cabo a la práctica. Y es aquí donde lo escribe, que debe de ser un conjunto de todo lo que te estoy dando para que tú lo lleves a cabo, ¿vale? Y aquí dice al final, una teoría no se encarna de distintas maneras como el programa del momento. Las tres encarnaciones fundamentales de la instrucción van a ser la didáctica, el entrenamiento y la enseñanza socrática. Vamos a ver esos tres puntos para poder identificar a qué se refiere la cuestión de la teoría en este punto de su principio. Ok, si nosotros mencionamos que la instrucción debe ser didáctica, ok, lo que tiene que elaborar el alumno tiene que ser didáctico, esto se va a representar a que debe ser clara y concreta la información por parte del docente. Nosotros tenemos que explicar detalladamente lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que elaborar. A eso lo vamos a presentar. Nosotros, como una instrucción didáctica, debe ser bien ejecutada y tiene que ser bien planteada para que el alumno lo lleve a cabo. Los elementos de la instrucción tienen que ver sobre la claridad informativa, esa claridad en la que el alumno me entendió, el alumno me analizó la información y está adecuadamente comprendido para que el alumno pueda llevar a cabo su proceso de investigación o pueda llevar a cabo su proceso de trabajo. Al estar completamente esa instrucción de manera positiva, de manera adecuada, de manera estratégica, me va a identificar que el proceso de enseñanza-aprendizaje está bien desarrollada, y ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo que va a llevar a cabo es que se trabaje conjunto, y si está bien indicada, pues el alumno lo va a trabajar en un proceso más fácil, más práctico. A eso se refiere el proceso o el método de la instrucción. Ahora, ya que vimos cuál fue el proceso 1, que fue la instrucción como didáctica, nos vamos ahora a la instrucción como un entrenamiento. Me comí una letra aquí, mil disculpas. En el proceso de entrenamiento, las principales actividades es asignar la práctica, que el alumno reflexione lo que está haciendo y ofrecer una retroalimentación con la cuestión variable de la práctica, como lo menciona la nueva escuela, como lo menciona la escuela inteligente. El llevar a cabo el conocimiento a la práctica, el llevar a cabo el conocimiento a una cuestión real, vamos a analizar y vamos a comprender que el alumno sí lo va a llevar a una habilidad, el alumno sí lo va a llevar a una destreza. Por lo tanto, yo al dar bien mi instrucción, como el principio 1, yo al dar una buena indicación, como lo menciona al principio, ahora voy a hacer un buen entrenamiento. Mi entrenamiento va a hacer que lleve ese conocimiento a la práctica, que lleve ese conocimiento a un mecanismo, que lleve ese procedimiento a una situación real en donde está plasmado el alumno como tal. A eso se refiere el segundo principio de entrenamiento. Por eso, en esta actualidad, la mayoría de los aprendizajes solicita, pide y aplique que lleves a cabo la práctica del conocimiento, que lleves a cabo que el conocimiento lo transforme en algo que trabaja cotidianamente o día a día. Por último, nos vamos a la enseñanza socrática. En este tercer proceso de enseñanza socrática menciona que el alumno controla la información suministrándola al alumno para hacer situaciones de cuestionamiento y que sea algo crítico. No te va a dar las instrucciones el alumno de solo un trancazo para que tú lo analices, lo reestructures, no lo entiendas y acabes haciendo lo que no sé qué. Aquí lo que hacemos es que tengas una reflexión referente al punto de la enseñanza-aprendizaje,
que tengas una reflexión con lo que estás aprendiendo, que tengas una reflexión con lo que estás practicando y que tengas una reflexión al final con las cosas que estás elaborando, porque el maestro te está dando paso a paso lo que vamos a trabajar, porque el maestro te está indicando realmente lo que vamos a hacer de una manera tan precisa, de una manera tan clara como me lo está pidiendo la escuela inteligente, que al final mi instrucción me sirve como retroalimentación. Mi instrucción está bien comprendida y bien analizada para llevar a cabo más cuestiones académicas. Es por ello que en la escuela mexicana el mencionar que tenemos la práctica, la escuela mexicana, la escuela inteligente, al mencionar que tenemos la práctica, al mencionar que tenemos la instrucción bien aplicable y al mencionar que tenemos una herramienta tecnológica por su desarrollo, sí estamos llevando a cabo las metas y sí estamos llevando a cabo las características que me pide la teoría de Perkin. Sí le estás aplicando. Pero en alguno de ellos, si se te va, si no lo encuentras, si no la puedes llevar a cabo de práctica con los alumnos, va a ser muy difícil y ¿cómo lo vamos a plantear? Muy mal estructurada la situación de esta teoría. Dice aquí, el desafío de educar es enfrentarnos a dos tipos. El cómo enseñar y qué queremos enseñar. ¿Cómo vas a enseñar? Es tu metodología, es tu estrategia didáctica. El contenido que queremos enseñar son todas las partes que tienes en tu plan de estudios, son todos los temas que tienes para explicarle al alumno, pero ya teniendo esos temas tienes que buscar la forma en cómo se lo vas a enseñar y que realmente el alumno aprenda. Porque todos podemos explicar cualquier cosa, todos podemos identificar esa cuestión, pero ojo, si el alumno no lo analiza, si el alumno no lo comprende en su totalidad, va a ser muy difícil que lleguemos a esa comprensión, va a ser muy difícil que llevemos esa crítica como me lo está pidiendo mi escuela Perkin. A eso se refiere. La escuela inteligente debe informar y dar energía, debe proporcionar a los maestros y administradores tiempo, estímulos y conocimiento para analizar que vale la pena enseñar y aprender. Muchos en ocasiones tiramos la toalla porque ya no tenemos la didáctica, porque ya no tenemos la metodología, porque ya no estamos condicionados para enseñar. Pero ojo, aquí lo está diciendo esta teoría. Vamos a tener que dar energía al proceso de la enseñanza-aprendizaje. Vamos a dar la condición para que el alumno pueda aprender. Y si puede aprender, mi escuela se va a llevar a cabo de maravilla. Es aquí donde el punto de las tres partes de la escuela inteligencia, que es la didáctica, la socrática y el entrenamiento, me van a servir para llevar a cabo estos principios de la teoría 1 que te acabo de explicar. Recordemos que la teoría 1 es el respaldo de la escuela inteligente de Perkin y por lo tanto ese respaldo está involucrado los tres procesos de metodología: el socrático, la situación didáctica y la situación de entrenamiento. Y es aquí todo el contexto que se tiene referente a la escuela inteligente de Perkin. Con ello ya existen algunas tareas, con ello ya existen algunas actividades que tienes que subir en plataforma para que puedas trabajarlo. ¿Vale? Tenemos un poco corto periodo de tiempo, pero sí es importante que las empieces a realizar. No te he dejado tarea tan grande, ni estoy esperando hacerte una enorme tarea, no. Lo que quiero es que realmente comprendas, analices, identifiques la información que te di para que la puedas llevar a cabo. ¿Vale? Es aquí, este tema se cierra. Vamos a pasar la siguiente sesión a tema nuevo y recordemos que dudas, cuestiones, situaciones, estamos a tus órdenes y hay que seguir trabajando en plataforma porque me está batallando esa parte. ¿Vale? Un gusto, buen hacerte y hasta la próxima.